Alicia, ¿estás aquí? ¡Alicia! 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 ¡Demonios! ¡Demonios, demonios, demonios! Mi vida sin ti. Primer episodio. Dos semanas antes. ¡Alicia! ¡Alicia, detente! ¿Esto te parece normal? ¿Comportarte como niña y azotar la puerta? Perdón, papá. Adolescencia complicada. Mala excusa, hija. Ya no tienes 16. ¿Y tú me recuerdas a los 16? ¡Qué tierno! Ser parte de la vida de alguien sin siquiera darte cuenta. Una niña con destino trágico. Cuéntales a todos sobre tu infancia difícil. ¡Vamos! ¿Bien? ¿Con quién empezamos? ¿Ah? ¿Con Ana? ¿Con Olga? ¿O cómo se llamaba? Elena, ¿no? ¿Con ella celebraste mi mayoría de edad? Señor Valentín, no se preocupe. La buena educación es lo suyo, pero trabajo en eso. Guarda silencio. Súbete. Lo que ella quiso decir es que valora mucho lo que usted hace por ella y que volverá a casa antes de las 11. Te amo, papá. Abróchate el cinturón. Esposa, hija, papá. Te amo, papá. ¿Era necesaria la escena infantil? ¿Y tenías que traer a esos idiotas? Ah, perdón. La próxima vez les pido una prueba de inteligencia para ver si están a tu nivel intelectual. ¿En serio? ¿Para qué si sus chistes sexistas te dan mucha risa? Disfrútalos. ¿Te vas muy lejos? Solo salí a tomar aire, a ver si bajo mi nivel intelectual. ¿Hola? ¿No? Todo bien. Todo como a ti te gusta. Yo siempre lo hago todo mal. No como él. No, hoy no creo. No, no quiero arruinarte el ánimo con el mío. Está bien. Ah, claro que recuerdo. Hola, muñeca. ¿Te perdiste? ¿Te acompaño? ¿Ah? La niña quiere venir con nosotros, ¿cierto? Amiga, qué falta de respeto, ¿ah? Mira los ojos cuando un mayor te habla. Valiente. ¿No? ¿Te gusta rudo? ¡Quita tus manos! Y si no, ¿morderás? Oigan, chicos. ¿Están sordos? ¿Otra más? Ya basta, no la toquen. Corramos, corramos.
Nunca salgas de noche sin gas pimienta. También pensaba que era tonto, pero resultó muy útil. Ten, te lo regalo. Creo que aún queda un poco. Gracias, pero no hace falta. Oh, claro. Tienes esa cosa letal, ¿no? ¿La muestras? Muéstrala. Pesa bastante. ¿Y qué pensabas hacer con este pedazo de metal? ¿Golpearme en la cabeza como al imbécil? ¿Mm? ¿Crees que no vi que llevas una semana siguiéndome? ¿Quién te envió? ¿Los rivales de papá? ¿O eres otra demente que está detrás de él? Él tuvo una relación con mi madre cuando ya estaba casado con la tuya. Mamá quedó embarazada, pero él no quiso dejar a su familia. Y ella decidió tenerlo. A mí. Espera un momento. Entonces tú... eres su... Su hija. Increíble. ¿Y qué querías? ¿Hermanita? ¿Esperabas herencia? Bueno, mala suerte. Nuestro papá, el señor Valentín, es un avaro y está hasta el cuello de deudas. No quiero su dinero. Yo solo... no sé. La verdad, no tenía un plan claro. Y entonces... decidiste seguirme. Quería ver cómo es ser una hija normal, querida. Y no una que fue abandonada antes de nacer. ¿Hablas en serio? ¿Una hija normal, querida? ¿Y qué te pareció? ¿Viste suficiente? ¿Ah? No te burles, ¿sí? Ya sé que fue una idea tonta, así que ya me voy. Espera. Sí, ya sé. Una chica extraña apareció de la nada y dijo que es tu hermana. Yo tampoco lo habría creído. Por favor. Ah. ¿Una chica extraña? A ver. Bueno. Se nota sin necesidad de prueba de ADN. ¿Cómo te llamas? Astra. Genial. La verdad, no me sorprende. Valentín siempre ha sido de ir tras otras y mamá hace como que no sucede nada. Para ella eso es como un logro personal. Ya sabes cómo salvar a la familia y conservar al padre para la hija. Perdón, pero yo creo que es mejor no tener padre que tener uno de apariencia. Así que no te perdiste mucho. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Ella sabe que decidiste restablecer lazos familiares? Ella murió. Lo siento mucho. No, está bien. Tenía 5 años. Y hace 2 que salí del orfanato. Me mudé a la ciudad hace un mes. Y ya casi me sé todas las estaciones del metro. Ahora todo tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? ¿Crees que hay algo mal conmigo? Espera, no era eso lo que quería decir. Ajá. Como si no supiera qué piensa la gente como tú sobre mí en los cajeros, sin saber cómo usar la tarjeta. No. Ahora escúchame bien, hermana. Mira, en esta ciudad a nadie le importa en absoluto los demás. Y la verdad, nadie piensa en ti. Todos estos problemas solo están en tu cabeza. ¿Lo entiendes? Y eres muy hermosa. La genética de nuestro padre es excelente, ¿no? Gracias por el cumplido.
Y por la cerveza también. ¿Así que eso es todo? ¿Qué más necesitas? No todos los días descubres que tienes una hermana. Por cierto, ¿con qué te gusta comer la pasta? ¿La qué? ¿Cómo bebes el café? ¿Con azúcar? ¿Escuchas rap? ¿Has estado en el mar? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tengo 1.000.000 de preguntas. En serio, no te vayas. Sin azúcar. El mar solo en imágenes. El rap es tonto. La pasta, bueno, no sé, no me importa con qué. El 5 de septiembre cumplí 20 años. Vamos. ¿En serio? Ah, Valentín Segovia, 1 mes y medio de diferencia entre nosotras. Así que soy la mayor. Y es costumbre escuchar a las hermanas mayores. ¿Damos un paseo? Time will tell. This clock just keeps on ticking, but you won't stay in this place. I know people say, people talk a lot, but some things don't change either way. So you just don't quit. So you just don't give up. Where's the fun in that? Pain keeps running back. So you just can't sit. Guess you gotta wake up. Take a harder look. What do you see when the world is at your back and you still breathe? Holding on, holding on. What do you see when you still feel like you're failing, but there's no use complaining at all, at all? What do you see? Sliding through the storm. Rock till you don't stop, till the beat drop. Keep your head up. ¿Qué haces? ¿Y qué? No eres la única que fotografía en secreto. No la toques, por favor. Ah, por cierto, es muy acogedor. ¿Tuyo? Sí, es mío. Lo heredé de mi madre. Hermana, eres muy anticuada, ¿no? Hace 1.000.000 de años que no veo a alguien sacar fotos sin teléfonos. Por cierto, hiciste un gran trabajo conmigo. Pues lo siento, si te molesta puedo formatear la tarjeta. Está bien, no te enojes. Simplemente me pareció que falta alguien aquí. ¿Crees que enloquecí no es así? Lo siento, yo solo quería... Ser parte de la familia de alguien. Sí. Esto es normal. Lo entiendo. Tú... La mejor chica del mundo. De la que él no es digno. Tómalo con calma. Leí sobre la visualización. No quieres que tu papá tenga problemas con su cara, ¿verdad? Pero es nuestro papá. Nuestro. Aunque ahora me tienes a mí. Y tenemos todo en común. Así que, por ejemplo, este es mi chico. Y este, nuestro amigo sábelo todo. Y esta es Valera y su salvavidas. Oh, Valera, me alegra mucho conocerte. Bueno, no es justo. Tú me presentaste a tu chico, pero yo no te presenté al mío. Bueno, eres mi Cenicienta, pero si rompes mi conjunto te asesino. Algo me aprieta en la cintura. ¿Segura tenemos la misma talla? Pero qué mala eres. Alicia, hola.
Hola, cariño. Hola, hola. No me ignores. Ya donó toda la clase y solo tú estás bebiendo vino. ¿Y para qué donamos? ¿De qué estás hablando? Jóvenes talentos de orfanatos. Todo está en el folleto. Oh, qué conmovedor. ¿Y cuántas fotos te has tomado con la caja mágica de fondo? Dime. Déjalo caer, cariño. Usa una expresión más solemne. Si no, tus seguidores no van a llorar lo suficiente. Vamos. ¿Qué vemos aquí? En el lienzo de este huérfano con talento, el contraste de la paleta nos grita sobre la desigualdad social. El autor intenta tocar la fibra de esa capa satisfecha de clase media, arrancarles los audífonos de sus oídos indiferentes y hacerlos sentir la espiritualidad No, mejor me auténtica voy. de su dura Espera. infancia. Leonidas, cariño. Te ensuciaste. ¿Dónde? Aquí. ¡Demonios, Alicia! ¿Estás Estoy drogada? drogada, por supuesto. Ahora nos vamos. ¿De verdad nos vamos? Por supuesto que no. Aún no comemos todo esto. Vamos. ¿Bien? Muy bien, probemos esto primero. Te va a sorprender. Delicioso. Te enseñaré, hermana, a vivir muy bien. Mi amor, Y aquí está nuestro séquito. Conoce a Hugo, el indicado. Bueno, al menos eso es lo que él piensa. oh, Y este es Antón, por cierto, una opción a considerar. Elegante, inteligente, atractivo, en fin, prácticamente gay. Conociste a casi todas mis chicas. Claro. ¿y tu amiga? Ella es Astra. Sí, y ella es mi... Compañera de clase. Es extraño, dijiste que tus compañeros eran moralistas. ¿Sí? Excepto nosotras. Astra y yo éramos simplemente las más inteligentes y con altos principios morales. Hugo, tu novia me arrojó alcohol encima a propósito. Y esta camisa me la dio mi abuela. De todos modos me debes la limpieza. Y también éramos las más educadas. ¡Demonios! Soy tan torpe. Se derramó por sí solo. Ya vamos, todo está bien aquí. Así que claramente no hay nada más para Escucha, beber. amigo, lo siento. Envíame la camisa, ¿de acuerdo? Yo lavaré la ropa. Chicos, vamos con Eduardo. Hoy hay un cometa. Ajá. Solo quiero aclarar que no soy gay. Claro, si eso es importante para ti. ¿Y qué debo responder? Bueno, no creo que seas compañera de clase de Alicia. ¿Eso por qué? Ella estudió en una escuela especial, pero tú claramente no lo hiciste. Bien. Soy de un orfanato y teníamos el mismo profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? ¿Ya no quieres coquetear? No, si tu objetivo era asustarme, entonces fallaste. ¡Qué dolor! Suelo rechazar a chicos de una manera comprensible. Entonces aún tengo oportunidad. Excelente. Lo que acabo de decir en las escaleras es cierto. En realidad no soy gay. Información muy útil, gracias. En realidad soy fan del conocimiento. Por si acaso, hago trabajos de fin de curso, desarrollos de cualquier complejidad. Los repito en tu oído durante ¿Cómo los están? exámenes. Gracias, pero no estudio en ningún lugar. También me estoy preparando para la entrada. Y tampoco tengo pensado postularme aún. La ausencia de miedo a vivir sin objetivo es signo de una persona libre. Trabajo repartiendo pizzas. Estoy intentando no perderme y no mezclar pedidos. Ya me han despedido de 3 trabajos y mi principal objetivo por ahora es permanecer en un lugar durante al menos un mes. Así que vamos, Antón, no te estreses. No tienes que Chicos. entretenerme toda la noche. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos? Profesor, lo juro, fue su idea venir. Lo siento. ¿No está enojado porque estamos aquí sin invitación? No hay problema. No me corresponde enseñar los rasgos básicos de la filosofía del posmodernismo Con occidental. respeto, ese es mi tema. Pensaba aprobar en automático. ¿Me privarás del placer de escuchar tu opinión sobre el concepto de anarquismo? Bien, pero no nos preguntó eso, ¿no? Tranquilo. Aprobarás. Hola. Profesor, saludos. Sí. Bueno, Hugo, Hola. al menos eres atractivo. Adelante. Ándalo. Hola. Por favor. Antón, ¿por qué no nos presentas a tu nueva novia? Bueno,
Sí, este es el profesor Eduardo, un gran académico. Astra. Muy lindo. Bien. Astra se traduce del latín como astro, mencionado por Virgilio y Apolo. Oh, sábelo todo. Cálmate, no es un examen. Además, no soy su novia. Me disculpo por mi emparejamiento involuntario. Aunque debí saber de inmediato que no era su compañía. ¿Cómo podría? Bueno, eres la única que se quitó los zapatos al entrar, lo que significa que no eres tan mimada como esos retoños dorados. Además, apuesto que tus padres no corren a ayudarte con solo chasquear los dedos. Y seguro que tampoco te pagan los estudios. Astra creció sin padres. Lo lamento. Y realmente no le gusta hablar de eso. De acuerdo, cambiemos de tema. Astra, un nombre muy interesante. Aunque seguro que en la escuela sufriste, ¿se burlaban? ¿Casiopea? Bueno, a eso me refiero. Es una constelación. Absolutamente cierto. Ocupa un área de 598 radios cuadrados en el cielo. La mayor parte se encuentra en la región de la Vía Láctea. No lo entiendo. ¿Ese es tu profesor? Así es. ¿Te molesta algo? No lo sé. Realmente no me llevo bien con los profesores. Es extraño. El profesor Eduardo es un hombre inteligente. Y sabe muy bien que es mejor ser amigo de los estudiantes. Sí. Eso hace la rutina de nuestra educación superior mucho más fácil. Estará visible hasta la próxima semana. Y de nuevo 200 años después. No sé, profesor. Solo veo una mancha. Seguro su telescopio está roto. No, está bien. ¿Qué esperabas ver ahí, cariño? ¿La guerra de las galaxias? No, solo esperaba estar al menos una noche sin tus comentarios Ya sarcásticos. basta de discutir. Hugo, usa tu imaginación. Mira, miles de millones de partículas de hielo, piedras de polvo del espacio, entrelazada en una cola estelar de millones de kilómetros. Un viajero del espacio condenado a orbitar sin fin, desde los albores del universo. Y esta pequeña tiene más o menos la edad de nuestro Sol. Millones, millardos. Voy a buscar un poco de coñac. Por cierto, abrí el Malbec que tenía ahí. Bueno, a mí me parece una mala elección. Mezcla de 30 tipos de alcohol, frutos rojos con notas de vainilla. Es la clasificación más económica. ¿De verdad? Sí. Excelente. Irá bien con gaseosa. Para principiantes está bien. Coñac con gaseosa. Salud. Gran idea. ¿Y bien? ¿Pudiste imaginarlo? La verdad, no mucho. Sí. Sin los comentarios poéticos de Eduardo, el coñac es solo alcohol y los cometas solo manchas en el cielo. Perdón, no tenía por qué atacarte así sin motivo. Olvídalo. A gente como yo hay que ponerle límites. No está bien abrumar a alguien el primer día con todos sus encantos. Solo que no me gusta que me aborden tan directo. ¿Síndrome de desconfianza? ¿De quién lo obtuviste? Y también odio que intenten analizarme. Está bien, ya déjala en paz, por favor. Intento fallido, oficialmente registrado. Ya no eres gay. Listo. Vámonos, que se nos hace tarde. Muchas gracias. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Se pelearon otra vez? Sí, déjalas. ¿Quieres chocolate? Vamos rápido, o llegaremos tarde. ¿Dónde? Ya verás. Vamos, vamos, vamos. Lo logramos. ¡Hola, amigo! ¡Aquí estamos! Bueno, ¿y qué te parece? Es mejor que mirar manchas con el telescopio, ¿no lo crees? Ajá. Este es mi lugar. Lo encontré cuando estaba en la escuela.
Me escapaba aquí a llorar por idiotas. ¿Ah? Ese es mi escudo. Bien. Listo. Este es nuestro lugar ahora. Gracias. Entonces, ¿por qué no dijiste la verdad? Que somos hermanas. No lo sé. Soy como una prueba viviente en contra de tu papá. De nuestro papá. Tiene una familia, un negocio. ¿Quién sabe cómo le afectaría? Pero ese no era tu plan brillante desde el principio. ¿Llegar con Valentín Segovia y destruirle la vida por completo? Al principio sí. Pero entonces llegaste tú y pensé que mi hermana era suficiente para completar mi felicidad. Hiciste lo correcto. Dios, qué suerte tuve al encontrarte. Aunque hay una forma mejor de arruinarle la vida. Estás bromeando, ¿no? Mejor vámonos al océano. A cualquier isla, realmente no importa. Nunca has visto tanta agua. Ahí puedes vivir de verdad. Y ahí puedes divertirte. Comer frutas todos los días. Y ver ese sol todos los días. Sin invierno ni idiotas. Nos llevamos todo su dinero. Yo sé cómo hacerlo. Nos alcanza para al menos 15 años. Espera, ¿estás hablando en serio? Él nos debe. Por todo. Por no estar cuando tu mamá estaba enferma. Por haberte enviado a ese orfanato tan pequeña. Por convertir a mi madre en un gusano sin voluntad. Por hacer que no recuerde ni un solo momento en que no mintiera. Por todas las veces que vine a llorar aquí sola. Él tiene que perderlo todo. Hasta el final, así es como debe ser. Yo... hace mucho que planeé esto. Pero nunca me animaba. Y luego apareciste tú. Es una señal. Di que estás de acuerdo o salto. Alicia, bájate, por favor. ¡Eso! ¡Eso! Me quedaría aplastada en el concreto hecha pedazos. ¡Idiota! ¿De verdad crees que no quiero ir contigo al océano? Y yo pensando que tenía una hermana lista. Time will tell. This clock just keeps on ticking, but you won't stay in this place. I know people say, people talk a lot, but some things don't change either way. So you just don't quit, so you just don't give up. Where's the fun in that? Pain keeps running back, so you just can't sit. Guess you gotta wake up, take a harder look. What do you see when the world is at your back and you're still breathing? Creo
Creo que compramos los sujetadores equivocados. Debimos elegir el primero. ¿Ah? ¿Estás pensando en tomar sol aquí mismo? Me encanta este olor. Comienzan las vacaciones. Huele. Mejor que cualquier perfume, ¿cierto? A ver, date vuelta. Pero nadie lo hace bien. La crema no hay que frotarla. Solo se aplica y la piel absorbe solo lo que necesita. ¿Crees que no soy capaz de aplicarle crema a mi hermana? ¿Quién sabe contigo si eres toda una celebridad? ¡Oh! ¡Oye, tú! No. Estoy en mi casa. No se te ocurra. No lo hagas. ¿Qué sucede? Prométeme que nunca me vas a dejar, por favor. ¿Enloqueciste o qué? ¿A dónde crees que iría sin ti? Hermana. Astra, es para ti. ¿Qué diablos estás haciendo, ah? Lo admito, regalar flores fue una banalidad. ¿Cómo supiste mi dirección? No te ofendas, pero tienes un nombre muy raro. Descubrirlo fue muy fácil. Escucha, no sé qué clase de cosas hay en tu cabeza rota, Espera. Aclaremos algo. No soy un acosador ni un pervertido. Y si te molestó que te mandara flores con globos, yo... A mí me molesta que se entrometan en mi vida sin pedirlo. Y si no me dejas en paz, te arrancaré ese cuello de estudiante, ¿entendido? Ajá. ¿Y si acordamos una distancia social razonable, podría invitarte a algún lado? Vete al diablo. Bueno, si quieres sangre, comamos unos cortes de carne aquí cerca. ¿Qué? ¿Me estoy excediendo? Buscando exotismo, ¿verdad? Chica fácil del orfanato. Ya conozco el cuento. Escucha, no seas paranoica, ¿sí? Es una reacción normal, eres muy linda. ¿Te has visto al espejo? ¿Podrías ser más amable? ¿Se te olvidó a quién te pareces? ¿Y? ¿Terminó tu minuto de autoflagelación? ¿Nos vamos? ¿Cómo que irnos? ¿Estás hablando en serio? Claro. ¿Para qué compramos los trajes de baño si no? Vamos, enciende tu bestia. This clock just keeps on ticking, but you won't stay. ¿Está bien que el guardia haya visto nuestros pasaportes? Relájate, Casiopea. Todo va según el plan. ¿Y qué? ¿Vamos a la oficina de papá, entramos a su computadora y sacamos dinero de su cuenta? Excelente plan, ¿cierto? Por ahora solo somos dos chicas lindas en un elevador. No me digas que esta es su oficina. No, es nuestra base temporal. Aquí esperaremos a que anochezca y cuando cierren el centro, nosotras irrumpiremos en su oficina. Dime qué te parece.
¿Y nos quedamos hasta la mañana y salimos con la multitud? Muy bien. Noté que las cámaras están en la planta baja y también afuera. A ver, ahora confiesa. ¿De verdad nunca has robado una oficina? No empieces con eso. ¡Carreras! Lo divertido es que nadie en la oficina sabe con cuántas secretarias se ha acostado aquí. Un hombre de familia ejemplar. El padre del año. Oye, cuidado. No necesitamos huellas adicionales. ¿Dónde conseguiste estas contraseñas? Hice mis prácticas aquí. Y actualicé esta cosa un par de veces. Nuestro padre es un fracaso en lo que a tecnología se refiere y no confía en los administradores. Bien. No me digas que simplemente tuviste un ataque de remordimiento. No, yo solo... Son activos ocultos. Nuestro querido padre los esconde del fisco, así que técnicamente solo hicimos una limpia kármica. No va a denunciar nada, así que es un plan perfecto, créeme. Listo. ¿Y eso es todo? Tienes razón. Hoy en día, hasta robar parece muy aburrido. Vamos. ¿Qué? Escucha, solo lo he visto de lejos. Y por supuesto sé que es un imbécil. ¿Pero? Pero viviré y sabré que lo único que me une a él es todo el dinero que le robamos. Bueno, lo devolvemos. Ojalá Valentín haya sentido la misma culpa cuando abandonó a tu mamá. Lo importante es que estés tranquila. Vamos ya. Por cierto, hoy cumple Julia. Van a estar todos los idiotas del planeta. Seguramente te gustará. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Salud! Bien. Felicidades, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Muy buena fiesta, muy buena. Hola, cariño. ¡Feliz cumpleaños! Hola, cariño. Aquí está lo que has deseado durante mucho tiempo. Espero que sí, gracias. Mis mejores deseos. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños a Julia! Chicos, muchas gracias. ¡Salud! Feliz cumpleaños, Julia. ¡Linda, felicidades! ¡Vamos! Hola. Hola. Hola, feliz cumpleaños. Disculpa, ¿puedo llevarme a Alicia un momento? Vamos, tenemos que hablar. Vamos. ¿Qué te Sí, sucede? todo bien. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Yo? No, para nada. Dime algo, por favor. Sí, quiero que me digas ahora qué fue lo que... Oye. Si no viste cómo empezó la pelea, no vale la pena mirar el resto. ¿No entendiste lo que te dije? No, lo entendí bien. Mira, hoy hasta me cubrí el cuello por si acaso. Escucha, ¿Y qué quieres de escúchame. Oye, espera. Hola, Astra. ¿Qué tal? Veo que ya te integraste de lleno a esta sociedad de holgazanes. ¿Vas a estudiar algo? No, Astra es demasiado independiente como para pensar en la educación superior. Pues bueno, antes de estudiar estuve como 5 años viajando por Europa, absorbiendo los jugos de la vida. Bueno, si no tanto. Adquirí muchas habilidades hasta que descubrí mi vocación.
confundir las mentes de los niños. Hablando de habilidades, el profesor Eduardo puede identificar cualquier tipo de coñac con los ojos cerrados. ¿Le muestra Astra? Con mucho gusto. Vamos. Te dije que no me toques así, ¿entiendes, idiota? Gutier, ¿sí? El corcho del pescador. Cosecha del 85. Si no me equivoco, los 80... Es genial, ¿verdad? ¿Es normal beber con estudiantes? Bueno, él solo intenta enseñarnos a no meternos porquerías en el cuerpo. En principio no se puede beber mucho coñac de élite por motivos económicos. ¿Ves? Gracias a él llevamos 15 minutos uno al lado del otro sin que me muerdas. Bien, eso se puede arreglar. Por cierto, ¿has visto a Alicia? ¿Acaso eres su abuela? ¿Me veo tan mal o algo así? No, pareces... Pero a veces actúas como si tuvieras 80 años. Vamos, mujer, relájate y disfruta de esta maravillosa vida, ¿no lo crees? Tengo miedo. Ven a nuestro lugar. ¡Alicia! ¿Estás aquí? ¡Alicia! Yo me encargaré de todo. Pero para que quede constancia, tendré que hacerte algunas preguntas. Y a la señora Lidia también. No lo hagamos hoy, ¿entiende? Sí, claro. Cuando pueda, ¿sí? Cuando pueda. Sí, bien. Tranquila. Fui yo quien llamó. Llamé a una ambulancia y también a la policía. Bueno, felicitaciones. Señor, ella me envió un mensaje de texto 1 hora antes. ¿Quién lo envió? Alicia. Dijo que tenía miedo y me pidió ir. Y ahí vi el auto de Hugo. Él simplemente se fue. Debe ser él. Necesita interrogarlo, señor, porque tuvieron una pelea. ¿Quién es usted? ¿Amiga? ¿Pariente? Sus padres no la conocen, al parecer. Entiendo. Cuando sepa quién es usted realmente, venga conmigo y ahí registraremos todo como debe ser. Lo del auto y lo de Hugo. Soy Astra.
Astra Villanueva y puedo testificar ahora mismo. Ya vio la hora. Váyase a casa. Duerma un poco. Pero no puedo dormir. Ella murió. ¿Entiende? Y que usted esté aquí perdiendo la cabeza no la va a devolver. Mañana, después de las 4. Antes no puedo. Hola. Acabo de enterarme. ¿A dónde vas? ¿Te acompaño? El caso lo lleva un tal Toledo y parece que no le importa. Bueno, sí. Una chica cayó de una azotea. Ya llevan 8 casos así este mes. No se van a complicar, solo lo van a archivar como Ella suicidio. no saltó. Espera, ¿quieres decir que...? Ella se fue con Hugo. Tenía mucho miedo. Ella me escribió. No pueden simplemente cerrar los ojos ante eso y luego... ¡Alto! 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 Me robaron el teléfono. Hay un mensaje de Alicia. Es eso. Pero el mensaje se puede recuperar. Se puede solicitar a la compañía telefónica. Ya lo pedimos. ¿A quién pudo temer, según usted? A Hugo. Se fueron juntos de la fiesta y hubo una pelea. Se lo dije. Vi su auto. Estaba saliendo de la construcción. Mire, Hugo Velázquez tenía una coartada en el momento de la muerte de Alicia Segovia. ¿No pudo haber confundido el auto? No, era un deportivo azul. Pero era de noche. En esa oscuridad se puede confundir fácilmente el color o el modelo del auto. No estoy confundida. ¿Y no será que usted quiere que haya sido él? ¿Qué siente por él? ¿Odio de clase? Bueno, es entendible en una chica de un orfanato. He investigado sobre usted y su caso me interesa mucho más. Tengo declaraciones que aseguran que conoció a Alicia Segovia hace poco. Sus vecinos la vieron varias veces cerca de su casa, con una cámara. La estaba siguiendo. Noté lo parecidas que son. ¿No es usted su media hermana? ¿Ah? Guardar silencio no sirve. Ya investigué casi todo lo que podía sobre usted. ¿Qué quería de ella? ¿Venganza? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por ejemplo, porque tuvo un poco más de suerte en la vida. ¿No es así? ¿Pero qué diablos? Ella me reconoció y me pidió que nunca la dejara sola. Solamente fui a verla a la azotea porque ella necesitaba mi ayuda. ¿Solo fue eso? ¿Y llevó esto con usted? ¿Es suyo? Encontramos este objeto cerca del sitio donde se presume que cayó. Sus compañeros de clase aseguran que lo vieron en su poder. Pueden haberse equivocado, pero tomamos huellas dactilares. ¿Sabe de quién son? Intenté forzar el candado con eso para subir a la azotea. No es el objeto más apropiado. Admítalo. Sin mencionar que por portar esa cosa se puede ir a prisión.
Actualmente se está registrando su apartamento. No, no tienen derecho. Estaba en la escena del crimen, con un arma blanca y legal, y con un motivo bastante claro. Por favor, revise esto, es una copia de la orden de detención. Por ahora estará en aislamiento. Créame, es un buen lugar para pensar bien las cosas y decir la verdad. ¿Qué hacía en la azotea de la construcción, junto a su hermana, y con este artefacto? Tengo derecho a una llamada telefónica. Y no pienso decir ni una palabra sin un abogado. Y tampoco voy a firmar nada, señor. Ya puede irse. No abandone la ciudad durante la investigación. La estaré llamando. Cálmese ya. Váyase de una vez, antes que me arrepienta. Policía. ¿Y bien? Creen que soy yo. Pues no deberías haber interferido. Si viniste a darme un sermón, entonces no te molestes. Si no hubieras ido allá, solo habrían cerrado el caso. ¿Y no me habrían encerrado? ¿Es lo que quieres decir? ¿Entonces crees que tuve algo que ver? ¿Parezco un idiota que vino a ver a la asesina de su amiga en prisión? No lo sé. En este punto ya no sé nada. Te acompaño a casa. Como quieras. Mi vida sin ti, episodio 2. Bueno, al parecer las autoridades no saben lo que es una inspección delicada de lugares. No tienes que hacer eso. Deberías prepararnos un té. ¿Qué piensas hacer? Necesitamos averiguar quién le empujó y entregarlo a la policía. ¿Y no crees que Alicia pudo saltar? Porque hasta donde yo sé, ella no era muy sensata. Teníamos 2 boletos para ir al extranjero. Se supone que íbamos a salir del aeropuerto internacional. Alguien que se va a suicidar no hace ese tipo de planes. No piensa en viajar, y mucho menos con su hermana. ¿A viajar comenzando el año escolar? Ella no dijo nada. ¿Y qué te tenía que decir?
¿Que le robamos a nuestro padre para vengarnos? ¿Que nosotras queríamos vivir al otro lado del mundo y gastarlo todo en vestidos y joyas? Ella es mi hermanastra. Debería haberlo adivinado. Ella era todo lo que tenía. Y si vuelves a decir que era inestable o algo parecido, entonces vete. Yo apenas recuerdo a mi madre. Tenía 4 años y ella engañó a mi padre y él le quitó la custodia exclusiva para liberarme de su influencia dañina. ¿Ya la perdonaste? Entiendo. Es que, de todos modos, sé cómo se siente estar solo. Escucha, como Alicia te dio mi dirección, ¿quieres llevarte ahora tu tonta escoba? Fue su idea. Ella sabía que me gustabas mucho. También que era mi última oportunidad para dejarme de tonterías. No sabía. Hermana. La verdad, no todos los días descubres que tienes una hermana. Eres anticuada, ¿no? Te lo ruego, no te vayas. Quiero hacerte 1.000.000 de preguntas más. Relájate, Casiopea. ¿Estás segura de que nunca has robado una oficina antes? Escucha, puedes vivir aquí. Hermana. Prométeme que nunca me dejarás otra vez. Buenos días. Tenía que salir y no quise despertarte. Te hice el desayuno. ¿Sí? Hola, escucha, no quería despertarte. No había necesidad de que cocinaras ni de llamarme. Lo sé, pero... Como no soy un gran tipo, necesito respaldar con hechos la seriedad de mis intenciones. Pero ese no es el punto ahora. Descubrí quién le proporcionó a Hugo una coartada. ¿Quién? Julia Contreras. Vamos a vernos en el club de la calle 6. Usa algo negro, por favor. Está bien. El padre de Hugo decidió todo hace poco. Le dio dinero a Julia y al investigador. ¿Es millonario? No me digas que no sabes que Hugo es el heredero de una corporación de inversiones. Sergio Velázquez. ¿No? ¿No lo has visto en internet? Bueno, entonces, Julia testificó que en el momento de la muerte de Alicia, Hugo estaba en su casa. Pero está mintiendo. Su auto económico salió de esa tonta obra a las 12:15. En fin, Hugo y Julia celebrarán un servicio conmemorativo hoy. Descubrí cómo llevarlos ante la justicia. Espera, ¿Hugo no es tu amigo?
¿Por qué crees que él miente y yo no? Porque sé cómo discutían. Una vez en el camino se detuvo y la echó del auto y casi la atropellan. Sabía que terminaría mal. Es de esas relaciones de las que no puedes escapar. Ya entiendo. Roba el teléfono de Hugo y el de Julia. Revisa los geodatos de esa noche. Quizás encontremos algo. No es una mala idea, pero los datos obtenidos de forma ilegal no pueden usarse en un caso. Pero el testimonio sobornado es válido, ¿verdad? Hay otra manera. ¿Cuál? Hacer que Julia confiese. Pentotal. Media ampolla cada 200 mililitros. Casi no tiene sabor. Empezará a hablar en 1 o 2 minutos. No excedan la dosis o podría morir. Eso es todo. Vamos. Ella siempre fue la primera en todo. Y se fue a un lugar mejor. Siempre la vamos a recordar. Alicia, te prometemos que amaremos esta vida tanto como tú. Apreciando cada segundo. Y bebiendo grandes tragos. Por muy amargo que sea. Sí, ella amaba mucho la vida. Y luego solo la tomó y saltó del techo. Señor Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Consideraba mi deber asistir a este evento, aunque podría ser peligroso. ¿Por qué? Bueno, si las mentes inmaduras ven lo hermoso que es, dejarán de tener miedo a la muerte. No esperaba verte aquí, en esta clase de eventos. Yo le pedí venir. Supongo que es su manera. Aún no saben cómo su juventud dorada puede vulgarizarlo todo. Mi más sentido pésame. Eras muy cercana a Alicia, ¿no? Ella era mi hermana paterna. No. Es lo que pensé cuando te vi. Entiendo lo difícil que es para ti ahora. Mis condolencias y si necesitas algo, por favor, contáctanos. No seas tímida. Gracias. Si quieres ver el cielo, no tienes que subirte a los tejados para hacerlo. Hay telescopios. Adiós. Hugo ya está aquí. Voy a ir a intentar robar su teléfono. Toma. ¿Qué? Ella jamás va a beber conmigo. Conoces la dosis. Anda. Puedes hacerlo. Suerte. Sí. Una consulta, teniente. Sí. ¿Mayor? Pedí las imágenes de las cámaras del lugar abandonado. Dicen que las tiene usted. Sí, es verdad. Bien, quisiera revisarlas. Yo las revisé. No vi nada importante. Bueno, la sospechosa afirma que vio el auto de Hugo Velázquez alejarse del sitio de construcción a las 0:15. Sí, comprendo. ¿Lo vio? No vi nada de eso. Bien, yo entiendo que tiene órdenes que cumplir, como teniente que es, pero estoy obligado a verificar en persona el testimonio de Villanueva. No tiene nada que verificar. Recibí un puñetazo en la cara solo porque dejó salir a esa canalla. ¿Qué quiere comprobar? ¿La coartada de Velázquez? ¿No es buena, mayor? ¿Acaso quiere jubilarse antes de tiempo? Me pregunto si alguno de ellos en verdad la conocía. Eso me pregunto, pero no es un momento fácil. Te entiendo. No es costumbre hablar de las fallecidas como si fueran cualquier persona. Tú eras su compañera de clases, ¿no? Sí, es cierto.
Por favor, dime algo. Durante la escuela seguro era gorda y llena de granos. Ya estoy harta de que sean tan impecables con ella solo porque murió. Bueno, si supieras todo lo que decía de ti, no creo que... Bueno, es mejor así. Hay cosas que no tienes que saber. Espera, ven aquí. Cuéntame más. Sí, es una lástima. Un típico idiota inseguro. Al fin y al cabo, si alguien dice, por ejemplo, que tienes un trasero grande, en realidad habla de sí mismo. ¿Ella decía eso? Sí, no te preocupes. Creo que eran celos por la atención que te daban los muchachos. Algunos son como payasos sin sentido, otros como niños de papá. Y esa, por cierto, es la categoría más prometedora en su opinión. Es 100% lo que es Hugo. Lo conozco. Pero es así. Un buen partido, niño rico, un trampolín en la vida. Incluso le consiguió un trabajo en la empresa de su padre. No era gran cosa, pero Hugo un día le gritó. Igual amaba a esa tonta. Y yo sabía que todo iba a terminar mal y que iba a volver conmigo. Na, na, na. ¿Hugo Velázquez estaba contigo la noche del 20 de septiembre? Él fue a buscarme. Necesitaba mi ayuda. Haría todo por él. Y dime algo. ¿A qué hora fue a buscarte? No debería decirlo. Eso está mal. ¿A qué hora llegó Hugo Velázquez la noche del 20 de septiembre? ¿Qué hora? A la 1 de la madrugada. ¿Estás segura? Quiero beber algo. Sí, estaba escribiéndole a Ana. ¡Atención a todos! ¡Quédense en sus sitios! Esto es una requisa rápida. No tomará mucho tiempo. Esto debe ser Por mi favor, culpa. colaboren. Te dije que no podía hablar de eso. Tenemos que irnos, rápido. Solo es una revisión de rutina. Tranquilos, será rápido. ¿Conseguiste su teléfono? Sí, no fue difícil, fue muy descuidado. Esperen un momento, jóvenes. Necesito ver sus identificaciones. ¿Soy sospechoso de algo? Inspección de rutina. Déjeme ver su placa primero, es la ley. Tranquila, tranquila, tranquila. No quiero lastimarla. Déjeme ir o voy a gritar. Debería pensar en un abogado o quejarse con mi supervisor. Eso haré. ¿Sabe qué ocurre por el abuso de autoridad? Lo sé, pero no me preocupa. A veces hasta se puede recibir un bono o inclusive un ascenso. ¿Y ahora qué? ¿Va a asesinarme? Quizás lo haga. Pero necesito respuestas. ¿Qué hacía anoche en ese club? Quería distraerme un poco. Ujú. Oh. ¿Esto qué es? Búsqueda en ausencia de testigos. Seguro lo plantó mientras no veía. No puede revisar mi teléfono.
¿A qué hora llegó Hugo Velázquez la noche del 20 de septiembre? ¿Qué hora? Y esto también lo planteé yo. A la 1 de la madrugada. ¿Estás segura? ¿Qué estaba Quiero haciendo beber aquí? algo. ¿Acaso planeaba atraparlo sola? Solamente quiero que Hugo Velázquez sea encarcelado por haber asesinado a mi hermana. ¿Está claro? ¿Sabe qué, niña difícil? Si de niña no tuvo su propio árbol de Navidad con Papá Noel, no significa que un chico de familia rica sea culpable de algo antes que usted. Esto no es un orfanato. La gente no se divide entre extraños y conocidos. Así es la vida. Aquí todo es más complejo. No lo es. Eso es muy simple. Hugo arrojó a Alicia del techo y Julia Contreras admitió que él estaba con ella en ese momento. Ella dio falso testimonio y esta grabación ya fue enviada al correo electrónico de su fiscal. Ajá, ya veo. ¡Ya verá! ¡Van a encerrarlo! ¡Por corrupción! Y por el uso de la fuerza durante la detención. Y le dio a la niña una droga prohibida. Estoy seguro de que se encontrarán con rastros de esa cosa en su sangre. Además de sus cargos anteriores, le darán un mínimo de 5 años más. Entonces, imaginemos que esta grabación nunca ocurrió. No me importa. Aún así voy a demostrar que su coartada es falsa. ¿Sabe con quién está tratando? Su padre tiene muchas influencias y no le es difícil acabar con alguien insignificante como usted. Si no hace nada, puede salir libre o arriesgarse y seguir investigando. Quizás terminen de encarcelarla. Entonces usted trabaja para él. No puede ser. Escuche. Esta es la última advertencia. Si continúa actuando igual, irá a la cárcel. Pero no voy a permitir que arrastre a mi hijo en esto. Si la vuelvo a ver con Antón, no me hago responsable de lo que haré. Vamos, fuera de aquí. Sí. Hola, ¿a dónde fuiste? ¿Estás bien? ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Qué? Que tu papá es ese mismo policía corrupto. Escucha, yo puedo No explicarlo. te molestes. No necesito un hombre a mi lado con un padre policía vigilándolo. ¿Crees que fue por mí que te buscaron? ¿Qué tontería es esa? Seguro que fue alguien del equipo de seguridad de Hugo quien hizo la llamada. Ajá. Y el investigador Toledo no tiene nada que ver con eso. No tengo nada que ver con él. Me fui al albergue hace mucho Y te tiempo. juntaste con una chica mala para molestarlo, ¿no? No es lo que piensas. Solo déjame en paz. Resuelve tus problemas mentales de otra manera, ¿entiendes? Sergio Velázquez. Esfera. Clasificamos la basura, el papel en una trituradora y el plástico en un contenedor especial. A los directivos les encanta tirar lápices por todos lados. Los recogemos, afilamos y volvemos a colocar en el vaso. Por aquí están los filtros para el café. Las cápsulas y los granos están en esa caja. Por cierto, prefiero el café negro. Con crema. ¿Novata? Los mandos intermedios preparan su propio café. Solo aceptamos pedidos de miembros de la junta directiva, señor Mario. Bueno, al menos lo intenté. Pero si de repente quiere hacer algo bueno por mí, aquí está mi taza. Cualquier coqueteo durante el horario laboral está prohibido. Por favor, infórmeme sobre cualquier comportamiento inapropiado. Eso es todo. Vamos, revisa el papel en la impresora central. Si está terminado, está a la izquierda en el estante. ¿Qué? El señor Sergio le pide que venga a su oficina.
¿Qué tipo de café bebe? Por favor, solo vaya a su oficina. Cierra la puerta y siéntate. Sucede esto. No tiene sentido tratarme como idiota. ¿Por qué viniste a mi oficina? Sí, soy el idiota que decidió testificar en contra de su hijo y a quien ya se le ha abierto una causa penal. Bueno, ¿qué quieres? ¿Envenenarme? ¿Llevar a cabo un ataque terrorista? Habla, pero rápido. Me propongo averiguar qué relación tiene la muerte de Alicia con el hecho de que trabajara aquí como becaria. Déjame ahorrarte el tiempo y el mío. La despidieron por fraude. Y luego decidió estrellarse contra las losas de hormigón. Ni yo ni Hugo tenemos nada que ver con eso. Eso no lo creo. No tienes que creerme. Pero si no dejas estos ataques sin sentido contra mi familia, esto no terminará bien para ti. ¿Piensa hacerme lo mismo? No. No. Lo hará nuestro sistema legal, que tiene todos los motivos para condenarte a 10 años de cárcel. Tenemos abogados. Los mejores, diría yo. ¿Y usted sigue con su vida sabiendo que su hijo es un asesino? ¿Y que alguien más está encerrado en su lugar? Una réplica eficaz. Serías una buena gerente de relaciones públicas, pero no contratamos personas que tienen problemas con la ley. Ya vete. Sí, no hay problema. Está bien, te llamo luego. Adiós. No tengo nada en contra, por supuesto, pero es el baño de hombres. Rayos, lo siento. No es nada, no se preocupe. ¿Conversación difícil con el jefe? Algo así. Es que no sabía qué pedir. Hacer café tuviera otro significado. ¡Wow! No sabía que al gran S le gustaban las chicas jóvenes, aunque en principio es comprensible. No lo entiendo. Me pregunto si es así con todas las nuevas o soy la única que tiene mala suerte. No lo sé, pero eres la primera que viene a llorar al baño de hombres. ¿Cree que soy una tonta? No, es solo que es la primera vez que veo a una chica rechazar a un hombre con 200 millones en su cuenta. Entonces cree que debería volver y decir que cambié de opinión, ¿verdad? Puedes intentarlo. Pero hasta donde yo sé, el señor Sergio no lo ofrecerá 2 veces. En general, no hay tanto protocolo con los nuevos. Escuche, solo llevo un mes en Moscú. ¿Sabe dónde se piden los fondos para las jóvenes desempleadas que no tienen para tomar una copa? En ningún lugar. En ningún lado. Pero podría invitarte. Por supuesto, no soy tan rico como mi jefe. Supongo que no tengo opción. Es muy extraño. Gran S no tiene antecedentes de acoso. Al parecer, es su debut. ¿Y no fue por eso que su pasante renunció? ¿Cuál? ¿La pelirroja o la conservadora de la Politécnica? Alicia, cabello castaño, se parece un poco a mí. Ah, Segovia. No, es diferente. Un momento, otra ronda. Ya veo. Cuando llegué, también entendí mal al jefe. No, ella era de Moscú. Muy inteligente. No le gusta a la gente así. ¿Por eso la despidieron? Ya, fue por su culpa. No debería haberse metido donde no debía. Shh.
Esta información es exclusiva para miembros de mi club. ¿Eres miembro de mi club? ¿Eh? ¿Quieres? Claro que sí. Ven aquí. Hugo, el hijo de nuestro jefe, hizo prácticas con esta chica. Hubo un acuerdo con un fondo de cobertura y se descubrió una importante fuga financiera. Alicia y el heredero fueron despedidos. Al parecer, nuestro chico dorado decidió robarle un poco de dinero a su papá, y esta chica inteligente lo descubrió. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Me interrogas? Exijo un abogado. Oiga, sírvame otro. Tienes una mirada muy intuitiva. Vamos a mi casa y hablemos de instintos. Luego. ¿Y cuándo los despidieron? ¿Hace un mes o en verano? Un par de semanas. ¿Vive sola o con amigos? Ella vive conmigo, con un entrenador de Aikido. Vamos a casa, ya empezaba a preocuparme. ¿Qué haces aquí? Jovencito, váyase. Estamos haciendo un gran acuerdo para el futuro. Esta chica ya tiene un contrato y los riesgos están cubiertos. Vamos. Entiendo. Espera. ¿Sabes qué? Así que me seguías. No, ¿sabes? Solo pensé que no podías arreglártela sin mí. No es así. Sabes, yo también le habría pegado, pero no está en mis reglas pegarle a alguien ebrio. Es lo que pensé. Qué bueno que se quebró ante tu espectacular aparición. ¿Eso crees? ¿Qué descubriste? Logré grabar algo. En resumen, Hugo engañó a su padre y le quitó dinero y Alicia lo descubrió. Así que tenía un motivo. Necesitamos llevarle la grabación a tu papá, vamos. Espera, hablé con mi padre cuando me confiscó el teléfono de Hugo. Borraron los geodatos. ¿Y qué dijo? Nada, bueno, son gente peligrosa. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Mi hermana fue asesinada y hay que entregar a quien lo hizo. Porque hay muchas emociones y motivos en la vida además de la venganza. Una réplica eficaz. Serías buen gerente de relaciones públicas. Ayer odiabas a tu padre. Hoy odias al asesino de Alicia. Mañana vas a odiar a alguien más que no encaja en tu comprensión de la justicia. ¿No es demasiado odio? ¿Dices que el mundo no se divide entre los nuestros y los otros? Algo así. Lo siento mucho, pero para mí así es como está dividido. Y si cedo eso me convertiría en cómplice de todo. ¿Por qué asesinar a una chica por saber la verdad? Yo tengo que protegerme. Puedes quedarte con las frutas. Dios mío. ¿Recuerda a qué hora Astra Villanueva abandonó el club la noche del 20 de septiembre? En algún momento, alrededor de las 11 o las 11:30. No lo puedo decir con seguridad, porque después tuve que lidiar con un joven que había bebido demasiado en el baño. Creo que perdí la noción del tiempo. ¿Astra tuvo algún conflicto con la mujer asesinada esa noche? Tal vez no compartieron algún chico o algo así. No. ¿Cuál mujer? La difunta Segovia. ¿Y bien? No, ni siquiera recuerdo haberlas visto hablando. Alicia y Hugo se fueron juntos. Muy bien. Por favor, léalo. Y firme aquí. Asegúrese que sea correcto. Sería todo.
Dígame, según tengo entendido que ya no están considerando la versión del suicidio, ¿no es cierto? Solo estamos recopilando hechos y entrevistando testigos. Por favor, perdóneme por interferir en algo que no es mi área de especialidad. Pero a juzgar por las preguntas, por el contenido del protocolo, ya han tomado una decisión de un presunto asesinato. O mejor dicho, ya lo asumieron. Y si ella fue asesinada, deberían de ampliar el círculo de sospechosos porque Alicia no estaba ahí y no recuerdo que alguien quisiera lastimarla. ¿Tiene alguna suposición específica? ¿Alguno de sus protegidos que quería verla muerta? No, al menos no de mis estudiantes. Lamento eso. Entiendo que su trabajo es sospechar de alguien. Yo solo quería... Lo entiendo, pero si no tiene nada que añadir sobre el fondo del asunto, entonces sería mejor que guarde silencio. Buen día. Adiós. Hola, chicos. Hola. ¿Lo están interrogando? Así es. Tuve el placer de interactuar con el sistema legal y organismos encargados de hacer cumplir la ley. Al parecer, el investigador está convencido de que Alicia fue asesinada. Estaban tan desesperados por tener un culpable. Por eso arrestaron a Astra la primera vez. Pero ella fue asesinada. ¿Y sabes quién lo hizo? Sí, Hugo Velázquez. Oye, ¿estás segura de eso? Yo vi su auto en la obra en el momento del asesinato. Y le pidió a Julia que cubriera su coartada. Además, tengo una grabación de un testigo que dijo que Hugo tenía un motivo. Y también entiendo por qué todo el mundo está en contra de ti. Al parecer no te das cuenta de con quién tratas. Se lo dije. ¿Tienes un abogado? No, pero tengo derecho a un abogado gratuito. Quien perderá felizmente todas tus pruebas de las que tanto te jactas. ¿Entiendes que el caso es fabricado? Y aquí el objetivo de la investigación no es encontrar al culpable, sino poner a una persona específica en la cárcel. Y sin un abogado experimentado, lo siento, no puedo ayudar. Pero no tengo dinero para un abogado experimentado. Tengo un amigo. Él tiene su propia agencia de abogados. Hablaré con él. Trabajará a crédito por primera vez y te dará dinero para un par de consultas. Gracias por su ayuda, pero no voy a aceptar dinero. ¿Ya lo tienes? Ni siquiera tienes familia. No se preocupe, y gracias. Tienes que dejarla ir. Tranquila, tranquila, aquí estoy. Lo siento mucho. Disculpa. No te recuerdo de los amigos de Alicia. Tú eres... ¿Eres Alexandra, si no me equivoco? ¿Recuerda a una tal Alicia Villanueva? Rompieron cuando estaba embarazada. Yo soy su hija. Si no me cree, puedo hacerle una prueba de ADN. Querido. ¿Quién es ella? Ella es... una compañera de clases de Alicia. Estaba avergonzada de venir a presentarse. Mi nombre es Astra.
Parece que hay espacio en el auto, pero tú querías quedarte al funeral, ¿verdad? Vamos. Vamos. ¿Tuviste tiempo de conocerla? Sí. Nos volvimos cercanas, lo siento. No tienes nada de qué disculparte. No creo que le haya molestado conocerte. Estaba contenta. Bueno, ahora ella tenía una hermana. Recuerdo bien a tu madre. Igual de delgada y pálida. Una chica condenada. Joven provinciana embarazada con sandalias rotas. Hablé con ella y le pedí que no se metiera en nuestra familia. Entonces lloró tanto que incluso pidió perdón. Algo sobre la conciencia, sobre la soledad. Orgullosa. Ella no me quitó dinero. Pensó que él me dejaría. Creyó que la necesitaba. Idealista, graciosa y patética. Entonces te dejó después de todo. Dios mío, se parece mucho a Alicia. ¿O eres Alicia? No, soy Astra. Y me quieren acusar de asesinar a su hija. Vine a pedir dinero para un abogado. Ganaré algo de dinero después y se los daré. ¿Quién eres? Lidia. Dímelo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste aquí con esos ojos de tonta embarazada? Fue ella quien te envió con nosotros, ¿verdad? Mi mamá murió. Y ahora se está vengando de mí. Muy bien. Lo sé. Eso es. Fue por tu culpa que ella se subió a esa obra infernal y se cayó. ¿Estabas con ella, acaso? ¿Quieres ocupar su lugar, vivir en su habitación, llevar su nombre, tener sus cosas? Tranquila, Lidia. Te lo ruego. Tranquilízate. ¡Me la quitaste! ¡Me la quitaste! ¡Mi niña, señor! ¿Por qué permitiste que la quemaran? Dime. Ahora no tengo dónde ir a verla. Cálmate, No me tranquilízate, por favor. despedirme Cálmate, de por ella. favor, te lo ruego. Dios. Tranquilízate, tranquilízate. Calma, calma. Lidia, cálmate.
Astra. Espera, ¿me oyes? Espera. No debería haber venido, lo siento. No digas tonterías, Astra. Espera un momento. ¡Diablos! Deberías estar allí, en el funeral de tu hija, a quien maté. No puedes solo aparecer y luego irte. No puedo perder a otra hija. Puedo ayudar con el abogado. Si de algo sirve, te creo. On and on the wires, on and on. Across the fields through the heaven they prolong. And move with grace if you can. Smaller steps unfold, the work of man. On and on you travel. Hay algo de dinero ahí. Úsalo. Eso debería ser suficiente para tu abogado. Gracias. ¿Cómo estás con la vivienda y las finanzas? Todo está bien. Estoy ganando bien. No lo sé. Quiero hacer algo más por ti. No hace falta. Ahora está usted y es suficiente para mí. No, sé que no hice bien. Debí haberme quedado. Bueno, sí. Se fue. Es una situación normal. Pero es mejor tener un padre que no tenerlo. No sabía que Alice estaba embarazada. Ella desapareció. Y Lidia me ocultó la conversación que tuvo con ella porque ella estaba en su cuarto mes. Todo podría haber sido diferente Y si... Alicia no hubiese tenido un padre. Eso es una tontería. Cuénteme, ¿sabía que hizo prácticas en la empresa Esfera? Sí, yo lo sabía. Pero ocurrieron cosas extrañas. Algo sobre una fuga financiera que luego silenciaron. Ella no compartió eso conmigo, pero un día por accidente la escuché discutiendo los detalles por teléfono con alguna clase de novio secreto. ¿Novio secreto? Pero estaba con Hugo. No era Hugo. Era un hombre al que ella de verdad amaba y cuya opinión respetaba. Así que estoy por completo seguro de que ella tenía a alguien más. Esto significa que Hugo podría estar celoso de ella. Y este era un motivo del todo normal. ¿Pero entiende que yo no asesiné a Alicia? ¿Por qué no puedes creer que alguien podría estar de tu lado? Aunque sea la asesina de su hija. ¿Lo hiciste? No. Bueno, eso es todo. Eso es suficiente para mí. Y no importa si estás diciendo la verdad o no. Soy el único culpable de todo este horror. Tengo que amar a mis hijas por igual. Escuche, hay algo más que necesita saber. Si después de esto cambia de opinión, lo entenderé. Hace 3 días, Alicia y yo estuvimos en su oficina y sacamos 200,000 de su cuenta. No sé si hay alguna forma de recuperarlos, pero... ¡Qué tontería! Mis cuentas están intactas. No hubo transacciones importantes en las últimas 2 semanas. ¿Estás seguro? Muy seguro. ¿De verdad crees que es tan fácil robar una gran suma de dinero de la cuenta de otra persona? Comamos un poco de pastel, ¿m? ¡Joven! ¿A dónde vas? No es asunto tuyo, oficial. ¿Querías jugar al superhéroe para salvar a una víctima inocente de las garras de un sistema sin alma? Sí, cuando era niño no tuve la oportunidad de jugar en la construcción. Lo compensaré. ¿Sabes cuántos tontos se lastiman
cada año en lugares en ruinas como este? ¿Sabías que cuando investigas un asesinato deberías al menos examinar la escena del crimen? Esta es una instalación de emergencia cerrada donde ocurrió un accidente. Si no quieres acabar 15 días en la cárcel... ¿Por qué no 15 años seguidos? ¿O solo encarcelas a otros cuando no hay nadie a quien culpar? Escúchame bien. Soy del área de anticorrupción. Entiendo que sabes muchas cosas, pero si te veo jugando con esa tonta ignorante otra vez, será malo para ella. ¿Entiendes? A los 50 años, ya veo que has aprendido a tratar muy bien con los débiles. Buenas noches, oficial. Estoy escuchando. Comprendido. Adiós. Dispositivo explosivo. Había 2 personas en la cabina. El conductor sobrevivió de milagro. La puerta de su lado estaba abierta. La onda expansiva lo arrojó hacia atrás. ¿Saben quién es? Sí, el propietario del auto, Hugo Velázquez. ¿Sabe quién es? Bien. Claro. ¿Y el otro? Murió en el lugar. Es difícil de identificar. Documentos y teléfonos derretidos. Intentamos restaurar la tarjeta. Cuando tengan resultados, contácteme de inmediato. Sí, señor. Señor Leonidas, tenemos la identidad de la otra víctima. Es Valentín Segovia, el padre de Alicia. Notó algo inusual la noche anterior a la tragedia. Quizás alguien lo amenazó, en persona, tal vez por teléfono. Cenamos. Valentín estaba a punto de ir a la piscina.
Y entonces llegó un mensaje de texto. Rápidamente se preparó y fue a algún lugar. No dijo dónde. Esa cualquiera, ella los asesinó. Apareció en el funeral, le dijo a Valentín que era su hija. Pidió dinero, la eché. Le dije que no le debíamos nada. Bueno, ¿dónde está? Solo llega 20 minutos tarde. Seguro hay tráfico. Siempre están reparando carreteras. ¿Temes que escape otra vez? No le temo a nada. Solo me siento incómoda aquí. Como si realmente fuera culpable. Bueno, al menos participó económicamente. Y en cuanto al apoyo moral, bueno, me irá muy bien. Mi vida sin ti. Tercer Gracias. episodio. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, por preocuparte tanto por mí. Es muy fácil para mí. También es una razón para saltarse una clase sobre la demografía. Tonto. Abogado. ¿Astra Villanueva? Sí, soy yo. El abogado la recibirá. Suerte. Dígame, ¿cree que esto fue una venganza de algún competidor suyo o existe la posibilidad de que alguien trate de ajustar cuentas con Hugo personalmente? ¿De verdad no lo entiende, mayor? ¿O hacer preguntas tontas es parte de su honorable profesión? Estoy acostumbrado a basarme en hechos. Y solo entonces entender algo. ¿Hechos? Anteayer ella se presentó en mi oficina. Me amenazó y me llenó de acusaciones. Creo que fue ella quien asesinó a la novia de mi hijo y que Hugo solo fue el siguiente. ¿Qué tenía Hugo con Valentín Segovia? ¿No le dijo nada? ¿Quién sabe? No tenían ninguna conexión, salvo Alicia. No sé cómo Valentín acabó en su auto. Esa noche enfureció y se fue a algún sitio. No acostumbraba a decirme sus planes. Gracias. Si hay novedades, le haré saber enseguida. Escucha, mayor. Deshágase de ella. Yo sé que puede hacerlo. De lo contrario, lo haré yo. No me haga ensuciarme las manos, ni hacer su trabajo. El auto estaba equipado con un sencillo explosivo remoto. El auto explotó cuando Valentín se sentó en el asiento del copiloto y Hugo en el del conductor. La puerta estaba abierta y esto le salvó la vida. Se determinó que los explosivos son a base de nitroglicerina con un método casero. Todo Internet está lleno de esas recetas. ¡Qué desastre! Cualquiera ya puede armar una bomba. Una hora antes de la explosión, Hugo y Valentín recibieron mensajes de texto solicitando una reunión. ¿Y los rastrearon? Sí, señor. Los mensajes fueron enviados desde el número de Astra Villanueva. Muy bien. Que el equipo vaya al apartamento de esa desequilibrada. Hay un detalle, teniente coronel. Hace 3 días el bolso de la chica fue robado junto con su teléfono. Además, dudo que ella se expusiera así. Pudo haber enviado el mensaje desde cualquier aplicación. Habría sido más difícil de rastrear. ¿Qué es lo que está insinuando? Quiero decir que alguien le está tendiendo una trampa.
Bueno, se esforzaba tanto por demostrar la culpabilidad de Hugo Velázquez que no tenía sentido matarlo, igual que a su padre. Es inconcebible. Y los psicópatas, mayor, no tienen lógica, solo instintos. Los más primitivos y salvajes. Alicia es la chica que Astra pudo ser. Y habría tenido una familia, un novio adinerado y atractivo. Pero su padre no eligió a su madre, eligió a la madre de Alicia. Por eso Astra la asesinó. Y luego a su padre. Y trató de asesinar a ese chico en el auto. Así que, mayor, consigue una orden de arresto. Abra una causa con triple homicidio y no pierda el tiempo. ¿Qué quieres? Hola, hijo. ¿Y su celular? ¿Qué? ¿Está sorda? ¿Dónde está su teléfono? ¿No me escucha? Se lo dije, me lo robaron. Y yo le di el mío. ¿A ella? ¿El tuyo? ¿Qué? ¿Es ilegal? Es legal. Antón. Mayor. Si eso es todo, puedes irte. Anoche enviaron mensajes de texto desde su número a su padre y a Hugo Velázquez. 1 hora después se encontraron y explotaron en el mismo auto. Eso es todo. ¿Y papá? Murió en el acto. Apenas fue identificado. Hugo está vivo, pero en cuidados intensivos. ¿Te das cuenta de que no es ella? ¿Por qué el silencio, papá? ¿Lo entiendes? Ya vienen. Salgan por la azotea. Rápido. ¿Puedes abrir el candado? Yo me encargo. Capitán, ¿qué tal? Buen día. ¿Consiguieron la orden? Ya interrogué a los vecinos. Dicen que no la ven desde ayer. ¡Espera! ¿A dónde estamos huyendo? Ven a mi dormitorio. Entiendo, es mala idea. Este es el fin, me destruirán. Bien, tranquilízate. Antes de los créditos aún se puede salvar al héroe. Oye, se me ocurrió a dónde podemos ir. Te pueden involucrar como cómplice. Mejor vete a casa. No digas tonterías, vamos. Como resultado del trágico incidente murió el empresario Valentín Segovia. El hijo de un influyente empresario, Hugo Velázquez, fue trasladado al hospital en estado grave. Los investigadores aún no han emitido declaraciones sobre los presuntos autores del intento de asesinato. Déjate ver esto. Bebe. Solo bebe, como si fuera medicina. La deshidratación mata más que cualquier toxina.
Eso es. Todo es culpa mía. Si no hubiese ido a rogarle por ese tonto dinero. La autoflagelación es el camino más corto a la depresión. No hay otros sospechosos, ¿verdad? ¿Me lo están contando todo? Si hubiese más, no habríamos entrado a su casa a las 2 de la madrugada. Muchas gracias por la pomada, de verdad. Alivia el dolor. Se envió un mensaje de texto desde mi número. Justo ahora debería estar detenida. No vamos a comprometerlo por mucho tiempo. Tengo una amiga en las afueras. Mañana la llamo y nos vamos. A mí ya me es difícil comprometerme. Así que siéntate, bebe un poco de té y pensemos en todo juntos. Lo salvaremos de esto. Investiguemos quién hizo los explosivos. Lo más probable es que sea el que empujó a Alicia. Hugo está afuera. Pero Hugo podría conocerlo. Y solo eliminó a los testigos y tendió la trampa. Logró las dos cosas a la vez. 3. Papá dijo que Alicia tenía a alguien además de Hugo. Y decidieron asesinar a papá antes de que tuviera tiempo de saber quién era esa persona. Tengo una idea. Creo que quien colocó los explosivos pudo salir en la cámara del auto. Antón, ni hablar. Después de semejante explosión, quedaron solo recuerdos de esa cámara. No, Hugo es un experto. Guardó la información en el servidor de la nube inmediatamente. Solo necesitamos averiguar la dirección del servidor y la contraseña. Está bien, me voy. ¿A dónde? Hablaré con Hugo. Quizás él recupere la cordura. Siéntate. Iré a explicarle a la niña qué es lo que está haciendo mal. Espera. ¿Quieres ir a prisión? Es de noche. No hay visitas, solo están los médicos de guardia. Sí, igual que la seguridad privada de Velázquez que tiene tu foto. ¿Crees que Hugo te dará su contraseña así como así? Dígame, ¿de verdad cree que no querrá saber quién intentó asesinarlo? Claro, pero mejor voy yo. Ya pensaré en algo. Después de todo es perfectamente normal que un profesor preocupado visite a su alumno. Hola. Disculpe, ¿a quién viene a ver? Vine por Hugo Velázquez, soy su profesor de filosofía. ¿Usted se ha fijado en la hora? Yo lo entiendo, pero no tuve otra oportunidad de venir. Y al parecer no la tendré. El señor Hugo está en cuidados intensivos. Nadie puede verlo, solo familiares. Lo comprendo, pero al menos déjeme hablar con el médico que lo atiende. Es que sus amigos están preocupados. Vinieron y reunieron unas cosas como regalo. Déjelos aquí y en cuanto el médico lo autorice, se los haré llegar. Pero usted me está escuchando, ¿no? ¿Se da cuenta de que hay personas preocupadas? Se lo repito. Cuando el médico lo autorice, entonces lo podrá entregar. No me haga usar la fuerza. ¿Usar la fuerza? Claro, Sí. Cuidados intensivos es el mejor lugar para eso. ¿Sabe qué? Usted debería enfocar su empeño mejor en estudiar lógica o filosofía. ¿Cómo? Está bien, ya entendí. No es para usted. Que tenga buen día. Hugo, ¿puedes oírme? Despierta, por favor, es muy importante. Hugo. Hola, Casiopea. Hola, Hugo. Escúchame, yo. Sabes que no fui yo. Lo de Alicia, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿quién? No sé. Yo no te delaté. Ellos lo hicieron por su cuenta. Está bien. Escucha. Necesito el usuario y la contraseña de tu servidor, donde se cargaban los datos de la cámara. Hugo, no te duermas, por favor. Tengo que saber quién lo hizo o me van a culpar, Hugo. ¡Hugo! Optimus. Silver. ¿Qué?
98 96 6 A G No se logró ubicar a Astra Villanueva en su casa. Y no contesta las llamadas. Pedimos búsqueda federal. ¿Buscó en el dormitorio de su hijo? Perdón. ¿Así que no sabía que su hijo está en una relación con una terrorista? ¿O sí sabía? Y decidió no informar al comité. Antón no me habla desde hace tiempo. Y no me dice de sus novias. Cosas de la edad. ¿Entonces no fue por eso que decidió hacerse su abogado y dejarla escapar? Escuche, preguntamos a los vecinos, no habló con ninguno. Y la puerta de la azotea estaba abierta. La cerradura estaba rota en las escaleras. ¿Quiere mi informe? Habrá tiempo. Queda fuera del caso. Pero si me entero de que sigue ayudando a esa delincuente, va a ser su fin. Adiós. Ahora mismo apaga tu teléfono, deshazte del número y dile a tu chica... ¿Qué? ¿Cómo qué? Se acabó. Te buscan a ti. Y a la niña esa. ¿Qué quieres decir? ¿Y tú? Me suspendieron. Deshazte del número. Ahora, ¿me oyes? Sí, entiendo. Adiós. Espera. ¿No me dirás dónde se esconden? No. Bueno. Estén donde estén, no se muevan. Si necesitan comunicarse... Aquí hay un teléfono de repuesto por si hace falta. ¿Y dinero? Estamos bien. ¿Y comida? Gracias, papá. Nueve, 8, 9, 6 AG. ¡Demonios, rayos! Espera, el hombre estaba anestesiado después de todo. Quizás se equivocó. ¿Y qué? ¿Debo volver? No, intenta escribir Optimus con mayúscula. Y Silver con minúscula. Entró. Salta al 25. ¿Por qué? Parece que los explosivos fueron colocados justo después de que conociste a tu padre, la noche antes de detonar. A ver, espera, retrocede. Más. Sí. ¿Eso qué es? Patineta eléctrica. Ya había visto a alguien igual. ¿Dónde? ¿Por casualidad este es tu traficante? No es mi traficante, al menos no solo mío. Basta, no te hagas el inocente. ¿Crees que no sé cómo beben estimulantes antes de los exámenes? Espera, es ese que merodea por la universidad todo el tiempo, ¿no? De rostro quemado. Entonces él colocó los explosivos. ¿No pudo tener una relación con Alicia? Difícil. No le interesaban los marginados. Sí, creo que no tiene nada que ver con el asunto. Cumplía una orden. Pero ahora tenemos evidencia en video de tu inocencia. ¿Y qué prueba? Es solo un cómplice. Colocó la bomba. Es todo. Yo mandé el mensaje. Sí. Dame su dirección. No me digas que vas a entrar en su casa. ¿Qué más puedo hacer? ¿Sentarme y esperar que me acusen de otro asesinato? ¿Y cuál es el plan? ¿Acorralarlo y sacarle a golpes a un hombre? Esperar que se vaya y entrar al apartamento. ¿Estás demente? Es un psicópata.
Si te encuentra, te va a romper la cabeza sin pensarlo. Le hizo algo parecido a un estudiante de último año que también empezó a vender drogas cerca de la Estoy de universidad. acuerdo con Antón. Es peligroso buscar a alguien que trabaja con explosivos. Solo entreguémoslo a la policía y que ellos descubran quién lo contrató. Si esta grabación llega a la policía, lo culparán a él de todo y el verdadero asesino de Alicia quedará libre. En el mejor de los casos. ¿Y en el peor? En el peor presionan al traficante. Él dice el nombre del cliente. Y ese cliente era Astra. Claro. Si colocaron esa bomba fue por una razón. Para incriminarte. ¿Podemos salir del país? ¿Dónde? No vamos a escondernos toda la vida, ni a vivir de los fideos gratis del profesor. No sé. La última vez que me ofrecieron escapar terminó mal. Ella también soñaba con huir. Y quería hacerme muy feliz. Y yo estoy aquí sentada pensando en rendirme. ¿Dejar de buscar al que la asesinó? Antón, no puedo hacer eso, ¿entiende? ¿Y por qué no? ¿Ir a morir por la verdad? No creo que Alicia quisiera eso. Al menos una de ustedes debería llegar al mar. En serio, sé cómo pasar la frontera sin caer en los controles. Hay un camino, está bloqueado, pero sé cómo llegar a pie. Salimos y luego conseguimos documentos falsos. Mi padre conoce personas que nos ayudarán con los documentos y el resto. ¿Qué haremos en el extranjero? ¿Acaso mirar el mar y no hacer nada más? Podemos abrir una cervecería. O tener una granja y criar abejas. También podemos cultivar higos y exportarlos a varios países. Tiene sus complicaciones, pero ya lo pensé todo. Bueno, no es mala idea. Siempre soñé con tener un colmenar y un esposo de negocios. ¿Esposo? ¿No piensas casarte conmigo? Depende de tu comportamiento. ¿Qué? Doctor.
aprovechando esta oportunidad y considerando que nunca nos volveremos a ver en este planeta, me gustaría saludar a mi mamá. Mamá, querida madre, recuerdo con seguridad que una vez fuiste muy pero muy lista. Incluso ibas a abrir una especie de fundación. Así que mamá, abre algo ya. Un salón de belleza, un burdel, al menos una biblioteca, mamá. Es una tontería vivir sin hacer nada. Papá, a ti no sé qué voy a pedirte. Ya sé. Escucha, ya deja de mentir. En serio, deja de mentir y aléjate de ella. Ya basta de sufrir. No tienes que seguir con ella, simplemente por mí. Y Hugo, mi amor, por favor, deja de ver esos videos tontos y empieza a leer libros, ¿sí? Créeme, te vas a sorprender. Porque a veces a las chicas nos interesa hablar de otras cosas, además de bromas tontas y superpoderes. Oiga, señorita, ahí no puede sentarse. Muévase. Venga para este lado. Sí, claro, por supuesto. Ya me voy. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Diablos! ¿Quién anda ahí? No tiene sentido luchar. Te doy 5 segundos. 1. No me gusta causar dolor. Por eso disparo a quemarropa. 2. ¿Eres tú? Nosotros miramos al cielo.
Señor, no puede estar aquí. Es zona restringida. Solo vine a mirar. ¿Eres uno de esos dementes, adoradores de la muerte y todo eso? ¿O de un periódico? Solo un demente. Lugar equivocado. Ella no cayó desde ahí. La policía también se equivocó. Y de todas formas no les importó. Amigo. Amigo, ¿estás demente? Te lo dije. Demente. Y ella cayó desde aquí. Para volar hasta allá abajo tuvo que correr con fuerza. Si no, habría caído aquí mismo. Exacto, sí. Aquí quedó una lata de esa porquería rosada que bebía. Mira. Ah, sí. Hasta tiene labial. ¿Cómo sabes los detalles? ¿La viste? Yo no. Mis dos compañeros inmigrantes dijeron que ella bebió veneno de una lata rosada y después cayó de aquí donde estoy parado. ¿Y puedo hablar con ellos? No. Renunciaron para no tener problemas con la policía. No les conté a los policías sobre ellos. La vida de esos chicos ya es dura y los policías después de eso no volvieron a aparecer. ¿Y si fueron ellos? ¿Los que la empujaron? ¿Saúl y Bruno? ¿Para qué? Viven tranquilos y no le temen al trabajo. El año pasado sacaron a un niño del hielo. No, ellos son inofensivos. Entiendo. ¿Dónde estabas? Está bien, ya regresó. Ya pensábamos que te habías entregado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Llévala a una silla. Iré por agua. ¿Qué ocurre? Aquí tienes, bébetelo. No me digas que fuiste a buscarlo. Murió. Estaba ahí con un disparo en la cabeza. ¿Por qué todos a los que me acerco se mueren? ¿Pero por qué fuiste? Habíamos acordado algo. Ya, tranquilo, Anton. Bebe Primero, no acordamos nada. Y si no lo hubiese hecho, no habría conseguido esto. ¿Qué es eso? La prueba de mi inocencia. Creo que voy a vomitar. Rápido por aquí, al baño. Ya me voy. ¡Ey, ey! ¿Entonces lo hizo ella? ¿Por su idiotez? Lo pensé desde el principio. ¿Por qué todos los demás asesinatos? ¿El traficante Hugo, su papá? No es lo más extraño. Ya me voy. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Por favor, ya basta. Ya no puedo seguir viendo Hasta eso. lo entiendo, es difícil. Antón, ¿qué te confunde? El grito. Solo se oye unos 4 segundos después de la caída. Escuchen. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Sí, como si primero hubiese saltado a algún lugar y de ahí cayera al vacío. Regrésalo otra vez. ¡Ey, ey!
Algo más se puede oír antes del grito. Voy a tomar la pista de audio, cargarla en el programa y aumentar la modulación de la voz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, había alguien más ahí. ¿Quién la empujó? Bien, veamos qué sale. Buenos días. Ah, sí, mira esto. 6 y 5. Mira, yo no digo que lo haga con mala intención, pero es que ya no puedo más con esa manía suya de dejar todo para Hola, la señoritas. exposición. El grifo goteando desde hace 2 semanas. Disculpen. Le digo, ¿puedes arreglarlo? Y me dice, sí, ya lo voy a hacer, tranquila, tranquila. Y ahí sigue goteando. Luego le pedí que sacara la basura y la dejó junto a la puerta. Hola, amigo. ¿Eres Saúl? No, en el quinto. ¿Está en casa? ¿Por qué? Igual no me iré. Abre. No fui yo, jefe. No es mi culpa. Fue ella sola. Nosotros solo estábamos cerca. ¿Y por qué confiesas tan rápido? Le digo que no fui yo. No llores. No soy policía. Solo necesito saber cómo murió la niña. Este video parece que es una puesta en escena, hecho para probar que ella saltó. ¿Por qué lo necesitaba? Sí, Dastra, perdóname. Pero todo este discurso parece una actuación mal hecha. ¿Por qué filmarlo todo? ¿Dónde está mi mochila? De aquí. ¿Quizás algún tipo de broma tonta? Si es una broma, es muy tonta. Caminaba por el borde como demente. Ese día estaba de guardia con Bruno. Le gritamos, ¡ahí no se puede! Y ella estaba con ese sujeto con capucha. Tenía el rostro espantoso. La grababa con el teléfono. ¿Y ese sujeto la empujó? No, ella cayó sobre un saliente. Un piso más abajo. Bruno vio que había alguien más ahí. ¿Quién? ¿Hombre o mujer? Yo no vi. Bruno sí. ¿Qué es eso? No culpen a nadie por mi muerte. Pero esta no es mi letra. Es la letra de Alicia, ¿no? Sí. ¿Alicia te dio su permiso de conducir? No. Ni siquiera sabía que conducía. ¿Crees que la empujó el sujeto que Bruno vio? No lo sé. Pero Bruno cree que el de la capucha y el que estaba ahí parecían estar juntos en eso. Nos dio mucho miedo. Pensamos que iban a culparnos y ya. ¿Y Bruno?
¿Vive aquí? No. Dime su dirección. ¿Tienes hijos? ¿Por qué? Te pregunto si tienes hijos. 3. Y si algo le sucede a uno de ellos, ¿no querrías conocer al culpable? ¿Ella era su hija? Considérala una hija. Esto ya no tiene sentido. A mí me parece que todo empieza a aclararse. Como cuando ves una mancha flotando frente a tus ojos y necesitas el lente correcto para enfocarla y todo se revela. ¿Puede explicarlo más fácil? Bueno, miren. Orlando, el traficante, fue el que grabó con su teléfono. Estaban filmando una simulación de suicidio. Alicia debía saltar al saliente, pero el que la esperaba ahí simplemente la empujó. Él fue quien organizó todo el evento también. Organizó la explosión y probablemente era el novio de Alicia, del que no sabemos nada. Pero, ¿cómo acabó su permiso de conducir en tus manos? De ese día iban vestidas igual, ¿no? ¿Eso fue idea de ella? Sí. ¿Qué quiere decir con eso? Solo Alicia pudo haberte dejado sus documentos. ¿Llevabas mochila esa noche? Sí, en el maletero de mi motocicleta. Más tarde, ¿Así? ¿Entiendes? con el pretexto de una pelea con Hugo, abandonó la fiesta. Luego te envió un mensaje pidiéndote ayuda. Y lo demás es simple. Son iguales, misma estatura, ropa, cabello. Y desde esa altura el rostro queda irreconocible. Te identificarían por los documentos. Además hay video y 2 testigos más. Entonces, está diciendo Que tú debías caer en lugar de Alicia. ¡Alicia! ¡Salto! Quedaré aplastada en el concreto, hecha pedazos. ¿Qué está queriendo decir? Esto es solo una suposición por ahora. Si lo piensas con lógica, Entonces mi hermana quería asesinarme. ¿Eso le parece lógico? Bueno, quizá no fue idea suya. ¿Tú también crees que Alicia me iba a empujar desde ese techo? Quizás ella no, pero sí una Ya cómplice. vete al infierno, Antón. Yo solo veo la misma evidencia que tú. Chicos, paren, tranquilícense. Tenemos que analizar todo de nuevo. No, no me interesa. No voy a quedarme sentada escuchando que mi hermana es una asesina y una bastarda. Entiendo, es la única pariente que tenías, pero tu actitud parcial hacia ella es bastante irracional. Ella noqueó a 2 monstruos para salvarme. Nunca hubo nadie mejor que mi hermana.
Vida sin ti, episodio 4. Ahora me tienes. Y tú y yo somos iguales. ¡Espera, espera! Prométeme que nunca me dejarás. ¡Lo logramos! Este es nuestro lugar ahora. Dios, tengo tanta suerte de tenerte. Oh, señor Leónidas, ¿qué hace aquí? Lo usual. Quería charlar con el propietario, el señor Cristóbal Ortega. No será posible. Es lo que se consigue por jugar con fuego. Antonio, ¿eso es nitroglicerina? Ajá, justo es eso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede decirme si Hugo Velázquez ya fue trasladado a una sala regular? Sí, lo transfirieron. ¿Puede decirme cuál? ¿Es un familiar? Señorita, ¿es familiar? Señorita, señorita. ¿Quiere con leche? No. Mejor café con chocolate. ¿Este? No. El que está más arriba. Alexis, todo está bien. Guarda tu teléfono. Tengo órdenes. Alexis, guarda el teléfono. Es solo una chica inofensiva. Orlando colocó los explosivos. Repórtalo a la policía. Está muerto. Lo más probable es que me culpen a mí también. Y también lo relacionaron con Alicia. Y con otro sujeto que la empujó. Orlando tenía una grabación donde se ve cómo cayó Alicia. Pero por desgracia el celular no grabó al otro sujeto. Y parece que fue él quien ordenó colocar la bomba y mató a Orlando para deshacerse del testigo. Siempre supe que ella tenía a alguien más. ¿Cómo? Instinto. Alguien logró retirar dinero de la cuenta de Esfera. Espera. ¿Ese no fuiste tú? Según la información oficial, tuve que llevármelo todo para que Alicia no tuviera problemas. ¿Y yo? Soy hijo del jefe. No van a hacerme nada. En la fiesta de cumpleaños por la noche le dije que devolviera el dinero. Me dijo que el dinero ya estaba en una cuenta en el extranjero. Lo había perdido. Tuvimos una pelea y ella se fue. Sabía dónde había ido. Llegué a la obra. Y ella ya estaba muerta. Me asusté y me fui.
Sentí que ella terminaría mal. Era una psicópata. Siempre daba miedo estar cerca de ella. Al principio era genial, pero luego... Alicia era una de las que no quería a nadie. ¿Sabes cómo te llamaba? Te llamaba mi mono. Eso dijo. Estaba haciendo un experimento para convertir un primate en una niña. Para ella eras un animal que podía cuidar, vestir y exhibir a todos los demás. Lo siento. ¿Y tú? ¿Quién eras para ella? Un niño rico y tonto al que pueden estafar. Ambos somos tontos, Casiopea. Según entiendo, a ese sujeto ya no le servía a Alicia. Cambió la situación. Tarde o temprano tenía que suceder. Bien, Alexis, vamos. Ya quiero comer. Lo siento. Los médicos dicen que es necesario comer más para que crezca la piel. Te aconsejo lo mismo. ¿No te duele la pierna? ¿Por qué fuiste a verlo? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué te dijo? No tengo que explicarte nada, ¿bien? Te vigilan los Velázquez y la policía. ¿Sabes lo que haces? ¡Suéltame! Lo siento. Tenía mucho miedo por ti. No me mientas. No te importo tanto como para eso. Ajá. Por eso vine aquí con una pierna lastimada para decirte lo poco que me importas. Tenías razón. Alicia me utilizó por interés. Y además robó una gran suma de las cuentas de los Velázquez. No fue Hugo. Escucha, ¿recuerdas cómo se jactaba de que le ofrecieron un trabajo en una empresa de informática porque arregló algún error en su sistema operativo? Él no estaba alardeando, era un hecho. Necesito asegurarme de algo. ¿Me ayudas? Si hubiéramos decidido robar la oficina, mostrar las identificaciones sería una mala idea. No te preocupes, ya lo pensé. Tal vez deberías decirme el plan. Si nos atrapan, quiero saber qué mentira decir. Solo somos un chico y una chica en un elevador. ¿Qué tiene de raro? Si esto es un robo, entonces alguien se nos adelantó. Esta era nuestra base temporal. Entonces serán las oficinas del señor Valentín. ¿Crees que Alicia robó el dinero a través de su empresa y quieres comprobarlo, cierto? No lo sé. El día antes de su muerte entramos aquí para robar dinero de la cuenta de papá. Me sorprendes mucho. Alicia me aseguró que todo salió bien, pero papá dijo que no hubo transacciones extrañas, así que no sé qué pensar. Bueno, conocí a Alicia, ella estaba en su elemento. ¿También crees que era una psicópata?
No lo sé. Siempre le encantaba ser el centro de atención de la empresa. Y siempre le atraían esas cosas aterradoras. Tenía un poco de miedo, para ser sincero. Pero aún así me enorgullecía que fuera ella quien más me molestaba. ¿Tuviste algo con ella? La besé. Una vez cuando estaba ebrio, nada serio. ¿Y ella? Pues ella me dio una bofetada y dijo que los hombres siempre arruinan todo. Al parecer ella valoraba nuestra amistad. Creo que ella lo normalizó, ¿sabes? Trato de no pensar en Alicia, que podía robar dinero o asesinar a su propia hermana. Alicia me contó una vez una adivinanza. Una chica vio a un hombre desconocido en el funeral de su madre y se enamoró. Luego lo buscó por todas partes, pero no lo encontró y después de un tiempo asesinó a su hermana. ¿Por qué? No lo sé. Yo tampoco lo adiviné. Alicia se rió y presumió de que lo entendió enseguida. Dijo que solo los niños y los psicópatas pueden adivinar ese acertijo. Los que no valoran la vida ajena. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé. No tuvo tiempo de decirme. El profesor de psicología clínica es genial. Dijo que nos daría crédito según los resultados de 3 trabajos. Todos entendieron los temas enseguida. En fin, creo que voy a enseñarte psicosomática y la formación de representaciones espaciales. ¿Está bien? ¿Y el tercero? ¿Cuál tercero? Es que deberían ser 3 temas. No escuché. ¿Sabes qué? Escúchame un momento. ¿Sí? ¿Por qué viniste? Bueno, Hugo, entiendo todo, pero no proyectes tu negatividad interior sobre mí, ¿bien? Vine a apoyarte en un momento difícil. ¿Y tomar su lugar? ¿No te da vergüenza decir eso? ¿Y a ti? Murió hace exactamente una semana y tú viniste aquí y te pusiste tu sujetador rojo. Julia, no vengas más por aquí. Y ella era una santa, ¿no? ¿Siquiera sabes que ella te engañó? Ni te lo imaginabas. Porque eres un perdedor. Un idiota. Parece que Alicia no se llevó nada de aquí. Solo aprovechó el lugar para crear una cuenta segura con protección eficaz. ¿Entonces el dinero de Velázquez está? Es probable. Y tras su falsa muerte, tu padre estaría en muchos problemas. Era un plan muy bien pensado. Sí, eso fue justo lo que dijo. Bien. Ahora necesito un nombre y la clave para acceder a la cuenta, pero tal vez ella mencionó algún código. No. Muy bien, probemos otra cosa. ¿Quieres intentar hackearlo? El dinero será tu perdón. Si se los devuelves al padre de Hugo, podrás convencerlo de tu inocencia y conseguir su apoyo. Julia.
Señorita Julia, ¿Qué? Mayor Leónidas Toledo. ¿Me recuerda? Sí, claro que lo recuerdo. Que me mantuviera en contacto. Es así. En fin, quiero cambiar mi testimonio. Dije que Hugo Velázquez vino a verme la noche del asesinato de Alicia a las 12:15. En realidad fue a la 1. También robó el dinero de su padre. ¿Quién? Alicia, Segovia. Recuerdo oírlo gritarle y creo que pudo haber... Entiendo. Bueno, muchas gracias por la valiosa información. ¿Podría aclararme algo más? Sí, claro. Escuché su conversación sin querer. Le dijo a Hugo que Alicia le era infiel. Sí, pero nadie lo sabe. Los atrapé sin querer. ¿Es este joven? No, pero su otro novio seguro tuvo tratos con este sujeto. ¿Conoce el nombre del otro novio? Qué molesto, esto tiene mucha seguridad. Ya sé qué hacer. Una fisura, siempre dejan una. Escucha, ¿qué tal si...? ¡No interfieras! Cálmate. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy con Antón. Estamos en un lugar a salvo. Está bien. Qué bueno que él esté ahí. Aunque ahora no sea ninguna garantía. Por cierto, acabo de descubrir que anoche mi auto casi se quedó sin combustible. No me importa, pero la próxima vez, si quieres usarlo, avísame. Así puedo estar al tanto. ¿Con quién estás hablando? Sí, señor Eduardo, entiendo. Tu profesor está preocupado. Preguntó a dónde fuimos. Necesito irme. Vuelvo enseguida. Diablos. ¿El baño no funciona? No lo encontraba y pensé en... ¿Pensabas tomar el elevador? No, yo iba... ¿Sabías que hay seguridad abajo? ¿O no te importa que nos atrapen aquí? ¿Por qué dejaste de trabajar en la computadora? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Sabes lo que necesitas? Esto de aquí. Sin esto no puedes usar tu motocicleta. ¡Devuélvemelo! Sabía que perderías la cabeza y no me equivoqué. ¡Devuélvelo! ¿Qué te dijo el señor Eduardo? ¿Qué te puso tan nerviosa? Descubrió que su auto se había quedado sin combustible durante la noche. Y estoy segura que no fui yo quien tomó su auto sin preguntar, porque anoche solo usé mi motocicleta. Ya veo. ¿Entonces soy el villano? ¡Qué giro tan inesperado! Ahora también tengo el arma con silenciador que se usó para asesinar a Orlando. ¿Cómo sabes que tenía silenciador? Creí que era obvio. Sin ruido y sin llamar la atención. Esto me resulta muy divertido. Entonces ahora juguemos a las escondidas. ¿Qué otra porquería piensas? Ya me estoy cansando de esto. Sal de una vez. No es justo jugar contra un lisiado. ¡Vamos, sal!
Hablemos con calma como adultos, ¿de acuerdo? Vamos a discutir esta estúpida situación. ¿Me oíste? Oiga, joven. ¿Cómo llegó? Buenas aquí? noches. El centro de oficinas está cerrado por la noche. Ya todos se fueron, ¿no? Soy administrador de sistemas. Estuve tan ocupado que no me di cuenta. A veces tengo mucho trabajo. Su identificación, por favor. Es un invitado. ¿Qué hace aquí? Escuche, yo... Quédese ahí. Algo está mal. Este edificio no implica mayor seguridad. No se guardan secretos importantes. No se mueva o disparo. Tenemos un intruso en la sección 9. Llama a la policía para que vengan. Hola, señor Eduardo. Hay que irnos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y Antón? Se lo explico después, pero Sí, vámonos. está bien. ¿A dónde? No importa, solo vámonos. Dime qué sucedió. Fue Antón. ¿Qué hizo Antón? Es el mismo cómplice de Alicia. No me llevé su auto anoche. Eso tiene más sentido. No eres así. También sabía que Orlando disparó con silenciador. Y ahora intentaba hackear la cuenta a la que Alicia transfirió el dinero de Velázquez. ¿Lo logró? No. Hay una protección compleja. Desde hace tiempo tenía la idea de que había algo entre Alicia y Antón. Como una especie de conexión. Nunca los vi ni nada, pero... era un presentimiento. No sabría explicarlo. Muy bien, eso ya no importa. Astra, eso significa que necesitas del apoyo de Velázquez para que el padre de Antón no te encuentre. Pero tendría que devolverle todo el dinero primero. Y no tengo la clave para eso. Cierto. Pero eso significa que Alicia no confiaba en Antón y escondió el dinero. Si no, ya lo habría conseguido, ¿no? Pero no sé dónde pudo esconderlo. Piensa bien. Usted la conocía mejor. Quizás en tu apartamento. Es un lugar seguro, ¿no? Así que por eso Antón... Bueno, al parecer las autoridades no saben lo que es una inspección delicada de lugares. Tengo que volver a mi apartamento y encontrar el dinero. No, deben estar esperándote allá. Tranquilo, puedo manejarlo. Ya se está poniendo en peligro por mí. Escucha, tienes que dejarme ayudarte. No te preocupes por mí. Y vamos. Sube, sube. Bueno, parece que no hay nadie aquí. Creo que nuestros detectives decidieron que estabas prófuga y ni siquiera se molestaron en venir. Esperemos que así sea. Sí, ¿Dónde cree que pueda estar la clave de acceso? tal vez en una unidad de memoria. Muchas gracias. Adelante. Estaré atento al teléfono. Si ocurre algo, te llamo enseguida. ¿De acuerdo? Suerte.
Creo que compramos los sujetadores equivocados. ¿Y qué hace aquí, si se puede saber? Aquí vivo. ¿Y usted? Yo la seguía. ¿Cómo supo que estaba aquí? Olvidó dónde sirvo. Rastré el auto de Eduardo Pastrana y los vi venir hasta acá. Así que decidí venir a saludar. Y ahora está de guardia cerca de la entrada. Vamos. ¿Dónde? A un paseo. Ese bastardo. ¿Por qué rayos tiene que interferir? Ni lo pienses. Oiga, suficiente. ¿A dónde me está llevando? Yo descubrí la dirección de alguien que vio al que empujó a Alicia. Quiero verificar su historia. Si el testigo confirma su inocencia, lo llevaremos a la fiscalía y si la señala con más razón. Estoy harto de que acusen a mi hijo de complicidad por estar juntos. Quizás deberíamos capturar también a Antón. Que esa persona también lo vea a él. ¿No le parece bien este acuerdo? ¿O le asusta que su hijo pueda estar implicado? No. Solo me gusta esposar a diferentes idiotas y llevarlos en el asiento trasero de mi auto. Dispáreme de una vez y entiérreme para que nadie lo sepa. Hacer eso resolvería todos sus problemas. Me pregunto por qué tengo tantos. Porque sí, porque sabe quién asesinó a Alicia. Y yo también. Sé a quién señalará a esa persona suya cuando lo lleven a la fiscalía. No me sorprendería que ya estuviera tirado en algún lugar con la cabeza rota. ¿Qué diablos? No fui yo. ¿Qué haces aquí? Acabo de darme cuenta de quién empujó a Alicia. Necesitaba que lo confirmara. ¿Alguien te vio? ¿Hace cuánto que estás aquí? Antón, mírame. Aquí, mírame. Entré y él ya estaba así. No fui yo, es la verdad. Justo a tiempo. Gracias. ¿Qué hacían ahí? El que vio al asesino ya está muerto. ¿Encontraste la memoria?
Bien hecho. Es todo. Es todo. Duerme. Ahora vámonos. Lo lamento. Buenos días, Astra. Entonces fuiste tú. Antón era inocente. Si te sirve de consuelo, ¿sí? Por cierto, no esperaba que te creyeras la culpabilidad de Antón tan rápido. Me pregunto por qué. Él es un buen tipo. Tiene un coeficiente intelectual alto. Es cierto que la inteligencia social es baja. Pero he estado pensando mucho en por qué Alicia te eligió. ¿Cómo llegaste ahí si era tan selectiva con su entorno? Supuse que Antón iría con él. Necesitaba saberlo todo, descubrirlo todo. Así que le esperaba una pequeña sorpresa. ¿Fuiste tú quien sugirió que Alicia le robara dinero a Velázquez? Claro que sí. Una chica guapa. Además de heredera de los millones de papá, era un plan obvio. Sería un pecado no aprovecharlo. Lo único en lo que tenía que pensar era en cómo deshacerme de ella. Irme con mi estudiante, pero eso es vulgar, incluso para mí. Pero entonces aparece una hermana secreta. Y ahí se le ocurrió un plan brillante. Suicidio ante la cámara. Salta la cornisa. La atrapo allí. Salta la cornisa. La atrapo. Y abajo yace la pobre niña huérfana con la ropa de Alicia y sus documentos en la mochila. Y nosotros, como dos genios malvados, nos escapamos. ¿Sabes lo orgullosa que estaba de su plan? No importaba. Yo lo ajusté un poco. Se suponía que debía empujarte, pero la empujé a ella. ¿No quieres agradecerle? ¿Pero por qué razón perder a una aliada tan conveniente? Cierto, cierto. Pero ¿quién iba a pensar que este idiota iba a esconder la memoria? La busqué, pero eres más lista. ¿Por qué le ordenaste a Orlando que asesinara a mi padre y a Hugo? No. No es mi culpa. La culpa es tuya. No la mía. ¿Por qué fuiste a ver a Valentina? Habría pensado con tanta calma que su hija se había suicidado y aún estaría vivo. Pero no. Tenías que ir a verlo. Iba a investigar y no podía permitirlo. Con esa explosión resolví ambos problemas. De no haberlo hecho, Velázquez habría destruido todo. O habría ido a la policía y hubiesen culpado a cualquier otro.
Eres la víctima perfecta. La asesina de su media hermana, que se suicida en el mismo sitio donde murió su media hermana. Caso cerrado, sin investigar nada. Pero Antonio y su padre sabrían que tú lo hiciste. Toledo está fuera del caso. Y su hijo fue encontrado en la escena del asesinato del testigo. Así que se convirtió en un cómplice más. ¡Quieta! ¿O qué estás pensando? ¿Crees que alguien te necesita, cierto? Te estás inventando demasiadas cosas. Hermana, amigos, papá cariñoso, ¿no? Nada de eso, ¿me entiendes? Sigues aferrándote a sentimientos imaginarios, venganza, pero no crees en ella. Entiende una cosa. Tu vida está vacía y no vale nada. Vamos. Acabemos ya con este círculo de muertes. Creo que sé la respuesta del acertijo de Alicia. Sobre una chica enamorada que asesinó a su hermana. Lo hizo por encontrar al extraño que vio en el funeral de su madre. Tiene sentido que él también esté. Que también esté en el funeral de su hija. Sí, quizás. Pero esta es la paradoja más extraña dentro del acertijo. ¿Cuál es la moraleja? Los psicópatas no saben amar. Lo que significa que Alicia no era demente. Solo que ella te amaba. Te amaba tanto que ella estaba dispuesta a matar a su propia hermana. Y tú simplemente la usaste. ¿Intentas llamarme a la conciencia? Es en vano. La gente como tú solo siente mucha envidia. Fue duro ver a los niños ricos, ¿verdad? Lo tenían todo gratis. Y tú, tan desafortunado, tan inteligente, tuviste que reunir tu salario para comprar tu licor favorito, ¿cierto? ¿Una psicóloga? ¿Ah? ¿Crees que entraste en mi oscuro inconsciente? ¿O solo estás ganando tiempo? ¿Ah? Espera. Rayos. Ven acá. ¿Está vivo? Sí, tranquilo. Lo que menos necesitamos es que se desmaye. ¿Y cómo está? Perdió mucha sangre. ¿Puedo donar? Cálmese. Hay mucha sangre en el hospital. La bala pasó a un par de centímetros del miocardio. Qué suerte. Se atascó en el pulmón y la sacaron. Respira, pero su estado es grave. ¿Puedo ir a verlo? Por ahora no. Vaya a casa y relájese. ¿Qué medicinas necesita? Hay dinero. Vaya a comer algo. Lo siento, tengo que trabajar.
¿Escuchaste lo que dijo el doctor? Vete a casa. ¿Y tú? Me voy a quedar. Quiero estar aquí cuando despierte. ¿Qué habías dicho sobre los hijos? Se pueden cultivar y vender a Alemania. También se pueden criar abejas. Suena bien. Bueno, nos iremos. Ganaremos mucho dinero. Compraremos una casa junto al mar. Viviremos en armonía con el mundo y cultivaremos nuestras mejores cualidades. Solo que papá viene con nosotros. Por supuesto. Tu padre debe venir. Sin duda nos llevaremos a tu papá.